Dios le bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Maestras del Bien. Transmitimos por su canal Escogido TV, tu canal de bendición. Soy su hermana pastora Albanelis Luna y más que un privilegio poder llegar hasta cada uno de ustedes. Dios le bendiga mucho. Quien le habla, su amiga y hermana Ana Iris Norman. Estamos aquí como siempre a sus órdenes, acompañada de estas dos ministras del Señor. Ya se presentó la pastora Albanelis Luna y ahora vamos a dejar a nuestra compañera para que también se presente. Amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga a esta hermosa audiencia que nos sigue por Escogido TV. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Mi nombre es Stency Veras. Amén. Y me es un placer y un privilegio de estar junto a estas dos maestras del día de hoy. Hoy yo voy a aprender de ellas, gloria sea el nombre de Jesús. Y todos vamos a aprender de lo que hoy Dios tiene para cada uno de nosotras. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que sea de bendición lo que vamos a hablar en este maravilloso día para tu vida. Vamos a nuestra hermana Ana Iris que ella empiece con este tema. Amén. Pues para iniciar, vamos a leer la palabra en el libro del capítulo de Romanos. Capítulo 1, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 23 y 24. Y dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a hacer una oración en este momento dándole gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, gracias, te bendecimos. Gracias, exaltamos Señor. Tu nombre. Tú En eres el nombre grande de Jesús, y eres gracias poderoso. por este momento. Estamos en Gracias tus por la manos. palabra. Damos gracias por las Pedimos, palabras. Danos Gracias el porque esta entendimiento palabra es para necesario, hablarnos, Señor, y la ellas, verdadera interpretación de tu llegar a los palabra. corazones. A ti En sea el la nombre gloria y de la Jesús. honra en el nombre de Jesús. Amén. Pues como ya les decíamos, en este momento estaremos hablando sobre sustentados en el libro de Romanos, en el cual habla de que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y hablando sobre la base de este tema, queremos decirle que por lo menos Dios siempre se ha mostrado a la humanidad como un Dios creador, como un Dios que siempre ha estado con la humanidad, pero sobre todo que necesita, o que Dios no que necesita, sino que Dios exige que se le reconozca a Él como el único y verdadero Dios. Lo decimos porque hay personas, ¿verdad?, que adoran otros dioses que según nosotros entendemos son dioses falsos. Entonces hay personas, por ejemplo, como dice aquí, que han dejado la verdad de Dios por la mentira, honrando criaturas antes que el Creador. Y ahí mismo aprovechamos para decir que el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece exaltación se llama Jehová de los ejércitos. Todo aquel que rinda culto a un Dios diferente, a un ser diferente que no sea Dios, está en pecado. Entonces, cuando las personas incurren en darle la espalda a Dios para hacer las cosas que a Dios no le agrada, vemos aquí que Dios deja que la gente se envuelva en su propia concupiscencia. Entonces la gente lo que hacen es que se envuelven aún en más pecado porque sus mentes son aún más confundidas. Lo mejor es que el ser humano tiene que aprender delante de Dios a humillarse, tiene que pedir perdón y tiene que aprender a reconocer lo que es la soberanía de ese Dios a quien nosotros le servimos. Gloria a Dios. Amén. Y un punto muy clave que acaba de decir nuestra hermana Ana Iris es que nosotros tenemos que darle culto a Dios. Ella hablaba de idolatría. Muchas veces pensamos que idolatría es solamente hincarnos frente a unos cuadros. Cuando hablamos de idolatría, muchas veces estamos idolatreando al hombre que Dios usa, a la mujer que Dios usa, y nos olvidamos que si esa persona aporta algo es porque Dios lo ha puesto en su vida.
que si esa persona ha caído, ha cometido un error, nuestro compromiso principal es con la verdad y la palabra del Señor. La Biblia enseña claramente en el libro de Mateo que a los falsos profetas por sus frutos los conoceremos. Pero estamos viviendo unos tiempos en que las personas que Dios quizás en un momento le ha usado, que quizás ha sido de bendición a nuestras vidas, ha cometido algún error, alguna falta. Nosotros como pueblo de Dios hemos alegado defensa a favor de esa persona porque ha sido un ente de bendición a nuestras vidas. Pero en este momento yo quiero que aclaremos esto. Nuestro compromiso principal como pueblo de Dios es con la palabra del Señor. Si algo nos identifica como cristianos es que llevamos la verdad de Cristo. Si alguien en el camino ha decidido presentar otra cosa que no es la verdad de Cristo porque se ha apartado del camino, entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que no hacer leña del árbol caído, como dicen muchos, pero no podemos justificar las malas acciones de todo aquel que ha incurrido en el pecado. Y esto lo digo, mis queridos oyentes, porque estamos viviendo un tiempo de mucha apostasía, donde lamentablemente los evangélicos en muchas ocasiones nos encontramos en la palestra pública, nos encontramos siendo virales en las redes por acciones que son contrarias a la palabra. Y yo creo que ahí nosotros como pueblo de Dios no podemos callar por temor a hacer leña del árbol caído, pero tampoco debemos tener una postura de aplaudir o decir yo estoy contigo al que está cometiendo el pecado. Creo que nuestra actitud frente a la ola de corrupción de este tiempo como pueblo de Dios es presentar ante todo la imagen de Dios. Nuestro compromiso principal es con el Señor. Y lamentablemente hasta que nosotros como cristianos no entendamos esto, vamos a seguir viendo personas que han cometido errores, gloria al Señor, y que nosotros por quizá ignorancia hemos dicho estoy contigo, Dios te va a ayudar, y le estamos empujando a que continúe en el error. Yo entiendo que cuando una persona, Nairi Stensi, comete un error, nuestra postura como cristiano es Dios te puede restaurar. Apártate de ese pecado y Dios va a hacer en ti una nueva criatura. Yo creo que si nosotros que tenemos la verdad la sabemos transmitir, muchas cosas van a cambiar dentro de lo que es el pueblo de Dios. Porque si otros que están en el mundo cometen errores porque están cegados por el pecado, nosotros que estamos en la luz, cuando alguien se desvía del camino de la luz, incurre en el pecado, debemos encaminarlo con palabras sabias nuevamente al camino de la luz. Amén. Amén. Y también entender que todo el que se merece la gloria y la honra es Dios. Es el único que se merece toda la pleitesía, es el único que usted debe de honrar, no a hombre, no porque una persona haya hecho tal o cual cosa, usted debe de honrar a esta persona. Amén. Porque Dios le dio la capacidad a cada uno de nosotros como seres humanos para hacer algo o para fomentar algo. No fue para que lo alaben, sino también que Dios por su misericordia deposita una gracia para Amén. Que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, cumplamos una función o cumplamos algo. Pero eso no creo que no es manera para usted adorar a una persona o decir esta persona hay que rendirle culto, pleitesía, o esta persona hay que tenerla como en la cúspide o tenerlo en un pedestal, ¿no? Al único que nosotros tenemos que darle la gloria y la honra es a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo en una ocasión le dijo en una de sus cartas que él no sabía nada. O sea, que él sabiéndolo todo, pero no sabía nada. O sea, sabe que Pablo fue un hombre muy estudiado, muy estudioso, que la ley, un hombre que fue Gamaliel fue que lo instituyó, que lo formó. Y Pablo era un hombre que sabía, pero él dijo, yo no sé nada, aunque tanto lo que él sabía lo declaró por basura. Amén. O sea, lo que él sabía, que aunque él sabía tantas cosas, lo declaró por basura. O sea, que a veces hay personas que se llenan de tanto conocimiento y de tantas cosas que creen que oye, son la última Coca-Cola del desierto.
Creen que pertenece. Exactamente, ya yo me sé todo eso, yo hice tal cosa y creen que por eso hay que adorarlo y alabarlo y glorificarlo. Claro que no. El que se merece toda gloria y toda honra fue aquel que te dio la capacidad de hacerlo, y también entender en el momento que nosotros fallamos, que nosotros a veces podemos pensar que somos, ¿qué te digo?, más que Dios, y nosotros no podemos tener ese pensamiento, sino nosotros tenemos que tener un pensamiento de humildad. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla, y el que se humilla, Dios lo exalta. Hay personas que porque saben mucha Biblia o porque saben, no sé, muchas de otras cosas, creen que ya estoy aquí, ya soy el mejor. Pero no, gloria sea el nombre de Jesús. Usted tiene que ser el más pequeñito. Por más que usted sepa, usted tiene que ser el más pequeñito y también saber asumir su error. Si usted pecó o hizo algo, usted debe también de saber cuándo usted falla. Porque nosotros somos seres humanos y debemos entender que como seres humanos tenemos fallas. Amén. Es un punto que me llama mucho la atención. ¿Qué debe hacer una persona cuando comete un error? Y yo voy a dejar que nuestra hermana Nairi sea que con breves palabras explique esto, porque hay un tema que está muy en las redes y yo voy a tocar un poquito este tema, si Dios así lo permite, pero yo creo que Nairi toque este puntito. ¿Qué debo hacer cuando peco? Porque todos en determinados momentos podemos pecar, pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, realmente cuando una persona peca, la actitud que debe tener la persona es que debe humillarse delante de Dios. Eso es lo primero. Debe humillarse delante de Dios, debe de pedir perdón y, si es posible, sacar un tiempo prudente para apartarse, para orar a Dios. Y en el secreto, dice la palabra, que lo que tú hablas con Dios en el secreto, Dios lo llevará en público. Amén. Pero lo que está pasando hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día estamos viendo un pueblo del Señor que no quiere sacar el tiempo de hablar con Dios en lo secreto, que no quiere sacar ese tiempo de apartarse con el Señor y preguntarle: Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Señor, ¿por qué me está pasando a mí? Señor, dice la Biblia que la venganza es tuya, dice el Señor. Y de saber que mientras uno calla, hay uno que está peleando por nosotros. Amén. Entonces, en ese tiempo, ahí tiene que haber un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de apartarse, un tiempo de dejar que sea el Señor quien obre por nosotros. Amén. Pero ahora, hoy en día, en vez de irse a lo secreto y lo que conversamos en secreto con el Señor, cuando Él lo crea pertinente, lo llevará al público. Hoy es todo lo contrario. Hoy en día estamos buscando lo público y no estamos buscando el secreto del Señor. Amén. Entonces, lo mejor que puede hacer una persona en cualquier condición que se encuentre, primeramente es reconocer. Amén. ¿Para qué? Para que pueda venir el perdón. Porque mientras la persona no tenga un reconocimiento de su estado, entonces nunca va a venir un arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva en que reconozco mi estado actual. Amén. Y como lo estoy reconociendo, me voy a arrepentir. Ahora bien, si yo no reconozco mi estado actual, yo nunca me voy a arrepentir. Amén. Y si nunca me arrepiento, entonces el Señor tampoco no me va a perdonar. Es como una cadena. Pero son etapas de las cuales habla la Biblia y que todo creyente realmente debe de conocer. Hay un tiempo que de hablar, hay un tiempo que es de callar. Hay un tiempo que es de buscar a Dios en el silencio y apartarse y hablar con el Señor, y ya lo que el Señor quiera lo llevará en público. Amén. Independientemente de cómo estén los tiempos, independientemente de cómo veamos, ¿verdad?, cómo se mueve el mundo, el pueblo de Dios está llamado a regirse por lo que dice la palabra. Y las palabras son claras de lo que uno tiene que hacer en cada etapa de su vida. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Así es. El primer punto y el más importante es usted reconocer que ha cometido un error. Amén. Hasta que esto no llegue a la conciencia del hombre, no hay arrepentimiento.
Hay personas que dicen arrepentirse de algo, pero continúan el mismo error porque no ha habido una conciencia de arrepentimiento. Y por eso decía que quiero tocar un tema que está muy en la palestra pública, que muchas veces nosotros como cristianos no queremos tocarlo porque mal usamos este dicho que dice: no hagamos leña del árbol caído. Pero la Biblia dice que cuando tu hermano peca, que le restaure. Tenemos el caso muy conocido en las redes de la pastora Elizabeth Silverio, que fue una persona que salió a la luz que cometió fraude. Entonces decimos muchas veces: mi hermana, no la voy a atacar, pero cuando usted le dice a alguien: mira, estuvo mal, Dios te puede restaurar, usted lo está ayudando por la palabra restaurarse. Es una persona que hoy en día vemos que la periodista Nuria Piera sacó a la luz que ella estaba ejerciendo con títulos falsos, cosa que en este momento ella lo ha negado. Pero si vemos entrevistas anteriores y vemos algunas prédicas anteriores, ella decía que era doctora, en otras dice que es psicóloga, en otros dice que es pedagoga. Entonces es una persona que lamentablemente ha hablado muchas cosas que hoy está desmintiendo, pero palabras que han salido de su boca. Entonces muchas veces Dios permite que tú caigas en una desvergüenza pública, pero yo entiendo que ya Dios había tratado en el silencio muchas veces con esa señora que aún no ha reconocido su error. Porque otro punto que he notado, ella ha salido a las redes. Si ella ha sido acusada por la periodista, ella debe demostrar en los medios correspondientes que ella es inocente y que ella tiene veracidad en lo que dice, que es lo que ella no ha podido comprobar. Mientras que su abogado, por otra parte, ha dicho que también tengo entendido que es un pastor, y como pastor entiendo que se ha manejado mal, porque él no ha salido a las redes a decir, vamos a comprobar que lo que ella dice es cierto, sino que él ha salido a las redes a decir que la periodista ha mentido y que tiene un currículum no correcto, que yo entiendo que si a ti se te está corrigiendo algo, tú tienes que mostrar que tú eres lo contrario. Y para yo mostrar que soy verídica, no tengo que ver tu calidad de persona ni tu calidad de humana para yo escudarme con eso. Si el tema en cuestión es que yo estoy infringiendo la ley, yo tengo que demostrar que verdaderamente yo estoy en lo correcto. Y para eso no tengo que acusar que tú también estés en lo correcto, porque ahí se ve claramente que no hay una conciencia de arrepentimiento. Cuando vemos este señor expresar en una entrevista públicamente: si soy yo la de barato, si entra donde yo estoy. O sea, hermano, esto le estoy diciendo no como dice el refrán, para hacer leña del árbol caído, sino para que analicemos como cristianos en qué pie estamos parando, qué estamos haciendo. Estamos dándole gloria a Dios en lo que estamos haciendo. Quizás tú que estás defendiendo estas acciones, buscando errores en otra persona, estás poniendo en alto el nombre de Jesucristo. Porque lo primero que tengo que hacer es que si yo pequé, tengo que reconocer que he pecado. Pero si no he pecado, tengo que mostrar que verdaderamente soy inocente. Y para lograr esto, no tengo que levantar acusaciones en contra de quien me está acusando. No es hacerle una contraguerra, es mostrar la veracidad. Y la verdad, hermano, es la verdad donde quiera que llegue. La verdad se comprueba, no solamente se dice. Y creo que es ahí donde esta hermana ha perdido mucho punto, donde ella se ha presentado con diferentes currículos en diferentes lugares y al final no ha podido comprobar lo que ella dice que es. Entonces, cuando usted defiende un caso así porque no quiere hacer leña del árbol caído, que es un refrán que no está en la Biblia, y verdaderamente la Biblia dice que si mi hermano cae, yo tengo que ayudarlo a levantar. Pero si tú pecas, Anaíri, y yo te digo, Dios está contigo, sigue ahí, estás bien, tú no te vas a arrepentir. Tienen que haber palabras correctivas, palabras que la entrar en razonamiento para que ella pueda decir verdaderamente, he pecado, necesito acercarme al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y una de las cosas que es quizás que ella no ha podido identificar es que ella no se ha arrepentido.
Ella no se ha arrepentido de lo que ha hecho, de lo que ha dicho, sino ella sigue como en su mentira, la sigue formulando y sigue estando firme en lo que ella ha creído, o en la mentira que ella se ha creado tan fuerte que ella se lo cree y se lo vive y hasta se lo goza. Y yo entiendo que ella debería de reconocer que ha estado mal. Si ella reconoce que está mal y reconoce su falta, quizás otra cosa fuera. Quizás si ella no hubiera salido a las redes a defenderse o a estar diciendo no, pasó estas cosas o pasó esto, quizás ella hoy en día no estuviera quizás pasando la situación en la cual ella se encuentra. Y también debemos de entender que hay una parábola en las escrituras, en el libro de Mateo, cuando encontraron a la mujer en pleno acto de adulterio. Esta mujer la iban a apedrear. Esta mujer era digna de apedrearla porque la ley lo estipulaba, que se le encontraban en adulterio y ella merecía apedrearla. Pero Jesús, al ver esto, a Jesús lo enfrentaron, los fariseos de ese tiempo lo enfrentaron. Dime, mira, la encontraron en pleno adulterio, hay que apedrearla porque sabe que la ley dice eso. O sea, lo enfrentaron al mismo Jesús. Y Jesús simplemente escribió en tierra: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Amén. O el que no ha cometido un pecado, lance la primera piedra. El que no tenga pecado, láncela. Amén. Y todos ellos sabían que uno de ellos tenían pecado, algunos tenían pecado porque ninguno la lanzaron. O sea que habían personas que estaban pecando y no lanzaron la piedra porque, ninguno podían tener, eran inocentes, todos eran culpables. Y cuando inmediatamente ellos se fueron, él le dijo: ¿dónde están los que te acusan? No lo veo. ¿Dónde están? No lo estoy viendo. Entonces le levantó, la restauró y le dije: vete, pero no peques más. No le dijo: no, sigue, que tú estás bien así, no peques más. Amén. Pero ella se arrepintió. También el caso de esta mujer que también era prostituta, que fue y le lavó los pies al maestro, conoció, se arrepintió y entendió que si se arrepentía, que si ella se postraba delante de Dios, iba a encontrar perdón. Amén. ¿Qué es lo que le ha pasado a Elizabeth Silverio? Que ella no ha entendido que ella necesita el perdón de Dios. Amén. Ella no ha entendido que necesita una restauración. Ella se está restaurando ella. Ella no ha buscado la restauración en verdaderamente en quien tiene que buscar la restauración. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros a veces pecamos y fallamos, pero no reconocemos ante Dios que hemos fallado. Y tampoco a veces queremos poner nuestra parte, porque ella no quiere poner de su parte ni reconocer que está mal. Hay personas dentro del evangelio que fallan, que pecan, que están mal, que están haciendo cosas indebidas y no ni reconocen ni se apartan y ni tampoco ponen de su parte. Entonces esas son cosas y puntos que nosotros tenemos que aprender a reconocer y a entender que como seres humanos fallamos y que necesitamos al abogado que es Jesús. Amén, gloria al Señor. Amén. Y algo muy importante que yo quería decir: hay personas que dicen no, porque ella fue enfrentada por Nuria nadie le gana. Yo quiero decirle a la gente que el Dios que yo tengo es más poderoso que Nuria y cualquier otra persona. Lo que pasa es que Elizabeth se ha manejado de la manera incorrecta. Si Elizabeth Silverio se hubiera manejado de la manera correcta, Dios sale en su defensa y avergüenza al que se le levantó. Pero ella no ha sabido arrepentirse. Ella no ha sabido ir al altar de Dios. Porque esta mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio fue llevada ante Jesús. Amén. Jesús la perdonó. No hay pecado que mi Dios no perdone. Pero le dijo esta palabra: no peques más. Dios no tiene relación con el pecado. Y para que Dios te defienda, tienes que entrar a una conciencia de reconocer tu error, de reconocer que necesitas restauración de Dios. Yo creo que ahí es donde está el secreto. Reconocer que necesitamos la restauración de Dios. Entonces Dios va a salir como escudo a hacerle frente a todo lo que hoy en día que se ha llamado que es una presión mediática que hay en su contra. No es eso, es que ella no ha sabido defender la postura que ha mantenido durante tanto tiempo en diferentes medios, que uno dice que es una cosa, en otro dice que es otra, y en vez de ayudarla, esto es lo que le ha hecho, que la ha hundido más. Amén. Dice la Biblia que si se humillara mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro,
entonces Dios sanará la tierra. Amén. O sea, Dios espera de los seres humanos que se humillen delante de Él. Y dice que si se humillaren mi pueblo y oraren, entonces ese tiempo de la oración, de búsqueda de la presencia del Señor, es un tiempo muy importante, porque si nos vamos a la Biblia, vemos muchos personajes bíblicos, desde los profetas hasta el Nuevo Testamento, los apóstoles, los cuales fueron muchas veces difamados. Vemos profetas que pasaron situaciones realmente que no eran muy buenas, y también vemos muchos de los apóstoles. Sin embargo, cuando una persona tiene una relación íntima con el Señor, hay cosas que simplemente usted no la va a querer pelear con su propia fuerza. Amén. Sino que usted se va a valer en el Señor. Hay cosas en las cuales no va a ser que usted se desespere, sino que usted va a confiar y esperar el tiempo de Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado que estamos haciendo ahora? A cualquier persona que se encuentre en cualquier situación similar, es sacar tiempo a la oración. El día tiene 24 horas y hay veces nosotros no queremos invertir ni una hora, ni media hora, ni 15 minutos en orar. Pero hay veces que para entender lo que está pasando en el momento, se hace necesario tener una correcta comunicación con el Señor. Gloria a Dios. Amén. Y yo voy a hacer mi última intervención en este momento. Yo creo que este es un mensaje para el pueblo de Dios en general. Pastor, evangelista, profeta, misionera. Si tu vida se encuentra pasando por un momento de pecado, de error, si estás sumergido haciendo algo donde nadie te está viendo, donde crees que tu pecado está seguro porque nadie te está viendo, quiero decirte que Dios te está mirando y que Dios va a usar muchas veces a quien tú menos creas para que tu pecado salga a la luz y seas avergonzado. Dios te está dando este momento, esta oportunidad, estos casos que están pasando, Dios lo está permitiendo para que nosotros como pueblo de Dios entendamos que a nosotros no nos luce, que no te luce estar sumergido en el pecado, que no te luce hablar mentira, que no te luce tomar lo que no es tuyo, que no te luce vivir una vida en fornicación y adulterio. ¿Sabe por qué no te luce, hombre y mujer de Dios? Porque usted y yo portamos la palabra y la predicamos. Y la palabra es para vivirla. Yo siempre digo que la palabra primero se vive y luego se predica. No se predica y luego se vive, no es lo contrario. Entonces entiendo que esto que está pasándole hoy a esta joven es una advertencia de Dios, como le ha pasado a muchos otros en tiempos atrás. Hay muchos casos de hombres y mujeres de Dios que le están restando credibilidad a este evangelio poderoso que el Señor Jesucristo trajo. Y que nosotros le estamos dando honra a estos pecadores que son hermanos nuestros que necesitan restaurarse. Y no estamos defendiendo la legitimidad de esta palabra, de este evangelio santo, de este evangelio puro, sin pecado, el que trajo el Señor Jesús. Que cuando una persona de esa comete el error, no es porque el evangelio es sucio, el evangelio es limpio. Es porque nos hemos desviado de la verdad. Y Dios le está dando la oportunidad a ti y a mí que si hay algo mal en nuestras vidas, nos arrepintamos, que reconozcamos. Que no creamos que nadie lo va a saber. Se va a saber y tenemos que reconocer ahora que estamos mal y arrepentirnos. Porque el que confiesa su pecado y se arrepiente, dice la Biblia, alcanzará misericordia. Pero el que le encubre no prosperará. Tu pecado no prosperará. Así como le pasó a ella, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Esta es una advertencia de Dios para el pueblo de Dios. Apártate del pecado. No te luce, pastor, no te luce, evangelista, no te luce, misionera, no te luce, pueblo de Dios, estar viviendo una vida de doble apariencia. No te luce, tenemos que ser fieles, sinceros, porque este evangelio es serio. Y muchos se están burlando de esto que es serio y que le costó a Cristo sangre preciosa. Este es mi consejo para el pueblo en este momento. Gloria a Dios. Gloria al reconocer Señor. y humillarnos
y entender que todo aquel que se merece la gloria y la honra es Dios. Amén. Y también reconocer cuando estamos mal y reconocer también cuando un hermano nos da una palabra. No estamos acusando a nadie, ni tampoco estamos haciendo que se hagan malas intenciones, sino queremos que reconozcan a aquellas personas que quizás lo van a cometer o que quieren hablar mentira o que quizás están viviendo en esta condición, para que no lo hagan, porque Amén. todo lo que está oculto va a salir a la luz. Amén. Lo de Dios sale a la luz. Dios no permite que su evangelio permanezca en lo oculto, o las cosas que tú estás haciendo que tú estás haciendo para dañar el evangelio de Jesucristo nadie lo va a dañar. Porque lo que está oculto Dios lo va a sacar a la luz para que el evangelio no se dañe. Y nosotros tenemos que ponernos a cuentas unos con otros para atacar esto que está pasando, para que el evangelio de Dios no se dañe. ¿Saben por qué? Porque nosotros le vamos a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios un día. Nos vamos a presentar delante del tribunal de Dios a darle cuenta por cada cosa que digamos o que hacemos. Entonces nosotros como sacerdote o como pregonero del evangelio, también estamos llamados a corregir el pecado, a corregirlo, claro, bajo la palabra, porque la palabra está ahí para corregir, para instruir. Amén. No de que por falacia, no por cuento, sino porque la palabra es quien nos dirige y quien nos corrige. Humillémonos como pueblo de Dios y reconozcamos cuando estamos mal. Como dijo nuestra hermana Ana Iris, si mi pueblo se humillare. ¿Qué pasaría si nuestro pueblo se humillara? ¿Qué pasaría si nosotros nos humilláramos? Y óyeme, que la palabra no está hablando si se humillare los inconversos, los impíos. Si se humillare mi pueblo, o sea, nosotros si nos humilláramos, las cosas serían diferentes. Amén. Amén. Ya para terminar, vamos a hacer una oración por el pueblo del Señor. Vamos a hacer una oración para que Dios tenga misericordia, para que Dios obre de una manera especial en nuestra vida. Amén. Para que su Espíritu Santo siga fluyendo en nuestra vida, para que siga convenciendo de pecado y para que quite todo lo que no sea de su agrado, en el nombre poderoso de Jesús. En esta oración yo quiero que oremos por Elizabeth Silverio, por su familia, para que en este momento tan traumático Dios le esté dando fortaleza y le esté dando una salida mejor. Oremos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, Dios, clamamos a ti por tu pueblo. Te exaltamos, Señor. Clamamos por los pastores, por los evangelistas, por las misioneras, por el pueblo laico, Dios amado. Te pedimos que tengas misericordia, apartarnos del pecado, ten misericordia de nosotros, fiel, Dios amado. Ten piedad, Dios. Te presento a su esposo, te presento a sus hijos, te presento a su familia. Dios amado, ayúdanos a seguir, Dios mío, permaneciendo en la palabra y en la santidad que tú nos has enseñado. Que tú levantes bandera por ella, que la ayudes, amado, a salir, Dios, de esta situación caótica en la que se encuentra. Yo clamo por la misericordia para ella, Dios amado, para su familia, para esta situación. Ayúdala a reconocer, Dios amado, y apartarse del este mal camino. En el nombre santo de Jesús. Señor, obra, amén. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, gloria al Señor. Amén. Pues que Dios le bendiga, mis queridos amigos. Hasta aquí ha sido su programa, Maestras del Bien. Amén. Te pedimos que te suscribes a nuestro canal, que nos dejes tus comentarios, porque ellos son de gran ayuda para este segmento. Estuvo con usted su hermana pastora Albanelis Luna, Ana Iris Norman, Estén Sivera. Que Dios le bendiga. amén. Será hasta la próxima. Suscríbase y dele like.